En este vídeo vamos a resolver un problema típico de termoquímica. Lo haremos aplicando la ley de Hess, es decir, combinando ecuaciones termoquímicas, y lo haremos también por la fórmula del sumatorio de la entalpía de formación de los productos menos las de los reactivos multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos. Bien, este es el problema. Cuando se forma un mol de benceno, C6H6, nos da el estado de agregación, que además nos dice que es líquido, ¿verdad? Nos dice que es líquido. Veis ahí el subíndice. Se requieren 49,0 kilojulios, sabiendo que las entalpías estándar de formación del CO2 y del agua nos las da. Nos pide, apartado A, obtener la entalpía de combustión del benceno aplicando la ley de Hess, ya os dije lo que era, y sin aplicarla, es decir, por la fórmula. Y el apartado C, calcular la energía desprendida en la combustión de una determinada masa de benceno. Nos dan como datos las masas atómicas del carbono y del hidrógeno. Nos piden la entalpía estándar. Recordemos que estándar significa a 25 grados centígrados de temperatura y a una presión de una atmósfera. El símbolo de estándar es el cerito S que nosotros ponemos, es decir, nos estarían pidiendo el incremento de H estándar. Ese cerito que he escrito yo significa estándar, ¿verdad? Es decir, a 25 grados y una atmósfera de presión, de combustión del benceno. Recordemos que las reacciones de combustión son reacciones con oxígeno. Una combustión significa tratar o hacer reaccionar un compuesto en presencia de oxígeno. Un compuesto químico, el que sea, más oxígeno. Eso es una reacción de combustión. Si el compuesto que hacemos reaccionar es un óxido, si es un compuesto inorgánico, un elemento inorgánico, por ejemplo, yo que sé, el sodio, la plata, el carbono, el azufre, nos van a dar óxidos, ¿de acuerdo? Óxidos de ese elemento. Por ejemplo, la combustión del carbono, si hay oxígeno suficiente, me daría CO2. Si no hay oxígeno suficiente, sabéis que una parte da monóxido de carbono. La combustión de la plata, si quemo plata, me daría óxido de plata, Ag2O, ¿vale? Y así sucesivamente. Ahora bien, si el compuesto A es un compuesto orgánico que solo tenga carbono, hidrógeno y oxígeno, o algunos de estos elementos, por ejemplo, nosotros tenemos el benceno, que tiene carbono e hidrógeno, la combustión de un compuesto orgánico que tiene carbono, hidrógeno y pueda tener oxígeno, siempre me da dióxido de carbono, es decir, CO2 gaseoso, y agua. Ojo, CO2 y agua. Si el compuesto es orgánico, pero tiene además nitrógeno, pues me tendrá que dar también óxido de nitrógeno, normalmente el NO2, ¿vale? Depende de los elementos que tenga. Si solo tiene, repito, el compuesto orgánico, carbono, hidrógeno y oxígeno, me da CO2 y agua siempre. Entonces vamos a formular la reacción. El hidrocarburo, esto es un hidrocarburo, solo tiene carbono e hidrógeno, luego me va a dar CO2 y agua, más oxígeno para dar CO2 y agua. Pero esta reacción hay que ajustarla, ¿vale? Esta reacción hay que ajustarla. Y tenemos que tener en cuenta la definición de la entalpía de combustión. La entalpía o calor de combustión de una sustancia es la energía térmica desprendida cuando un mol de esta sustancia, de la sustancia que se quema, arde completamente en oxígeno a la presión de una atmósfera. Luego he ajustado esta reacción. Aquí hay 6 carbonos, pongo aquí un 6, 6 hidrógenos, pongo aquí un 3, puesto que 3 por 2 es 6, y tendríamos 6 por 2, 12 oxígenos, más 3 son 15 oxígenos. Luego tengo que multiplicar por 15 medios.
Si hay alguno que tiene problemas en ajustar reacciones químicas por tanteo de estas sencillitas, tenemos un vídeo que lo aclara paso a paso. Bien, ahora vamos a formular las reacciones cuyas entalpías nos dan como datos. Y la mayoría de los datos son entalpías de formación. Bueno, en este caso todos los datos son entalpías de formación. Vamos a recordar entonces una definición pero que muy importante, que es la definición de la entalpía de formación. Se denomina entalpía de formación de una sustancia a la variación de entalpía que tiene lugar cuando se forma, y esto es muy importante, un mol de un compuesto en su estado normal a partir de sus correspondientes elementos, también muy importante, también en estado estándar. ¿Qué significa eso? En primer lugar, que tenemos que formar un mol. Y lo tenemos que formar obligatoriamente, el mol de ese compuesto, en su estado estándar, es decir, en el estado que estaría a 25 grados centígrados y una atmósfera de presión, y lo tenemos que formar a partir de sus elementos constituyentes que también tienen que estar en estado estándar. ¿De acuerdo? ¿Qué son los elementos? Pues los que están en la tabla periódica, ¿verdad? Entonces, si yo quiero formar, por ejemplo, el CO2, lo tendré que formar a partir del carbono y del oxígeno, ¿verdad? Que son los elementos que constituyen el CO2. Si quiero formar el agua, que está aquí, pues del hidrógeno y del oxígeno, que son sus elementos constituyentes. Si quiero formar el benceno, pues a partir de carbono e hidrógeno. Obviamente, si hacemos reaccionar carbono e hidrógeno, no se va a formar benceno, eso ya os lo digo. Estas reacciones de formación son reacciones teóricas, ¿verdad? Pero siempre son a partir de los elementos. Vamos a empezar entonces a formularlas. La primera, cuando se forma un mol de benceno, vamos a poner la reacción de formación del benceno. ¿Veis? Pongo un mol. Si no se pone nada, esto es un mol. Entonces, los elementos son carbono e hidrógeno. Recordad que el hidrógeno es un gas, por lo tanto es diatómico, ¿verdad? Recordar que los gases diatómicos eran el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno y los halógenos, flúor, cloro, bromo y yodo. Pues bien, con esto me daría un mol de benceno. Luego eso sería la entalpía estándar de formación, que está dado en kilojulios por mol, puesto que se está formando un mol, ¿verdad? Bien, vamos ahora con la entalpía de formación del CO2, que tengo aquí el dato. ¿Cómo se formaría un mol de CO2? Pues a partir del carbono sólido y de un mol de oxígeno gaseoso. Y la entalpía de formación es negativa. Es importante recordar que el signo de la entalpía de una reacción me indica si la reacción es endotérmica o exotérmica. Aquí es negativa, significa que se desprende calor, es decir, que la reacción es exotérmica, ¿vale? Aquí es positiva, significa que se absorbe calor, luego la reacción esta será endotérmica. Vamos ahora al agua, y el agua se formaría a partir de hidrógeno y oxígeno. ¿Puedo multiplicar toda esta reacción por 2? No, no lo puedo hacer aquí, porque es una entalpía de formación. Luego se tiene que formar un mol. Esto es muy importante. También es muy importante que os acordéis de poner los estados de agregación, puesto que ahí los veis, que los ponemos con un subíndice entre paréntesis. ¿Por qué es fundamental el estado de agregación? Porque recordar la definición de entalpía de formación es la variación de entalpía que tiene lugar cuando se forma un mol de compuesto en su estado normal, a partir de sus elementos también en su estado normal. Luego en la definición hacemos referencia a los estados de agregación. Por eso hay que ponerlo siempre. Bien, pues ahora vamos a hacer uso de la ley de Hess. La ley de Hess dice que si una reacción química puede expresarse como suma algebraica de otras, su calor de reacción es igual a la suma algebraica de los calores de las reacciones parciales. Es decir, si yo quiero obtener la entalpía de combustión del benceno,
tendré que combinar estas ecuaciones de manera de que sumadas me den esta. ¿De acuerdo? Si yo combino esas ecuaciones de manera de que sumadas me den esta, la entalpía de combustión también será pues la suma algebraica, lo mismo que haga con las reacciones, lo voy a hacer con las entalpías y obtendré la entalpía de combustión. Esto se puede hacer porque la entalpía es una función de estado. ¿Qué significa que es una función de estado? Pues que tiene un valor definido para cada estado del sistema y que solo depende del estado inicial y del estado final, pero no de los procesos que se lleven a cabo para pasar de uno a otro. Es decir, yo puedo hacer lo que quiera mientras el estado inicial sea este y el estado final sea este. Luego podré combinar las ecuaciones como yo quiera. ¿Vale? Muy bien. Ahora nos fijamos en la reacción que me piden. La he puesto aquí en azul para tenerla más clara. Y vamos a mirar cada una de estas reacciones y ver qué compuesto de la reacción que me piden aparece solo en cada reacción. Es importante que busquéis el que solo aparece en esa reacción y no en las demás. Por ejemplo, el C6H6. ¿En qué reacción aparece? Aparece en esta, ¿verdad? Y solo en esta. Pero en esta, la reacción es el C6H6, el benceno, está como un producto. Sin embargo, aquí está como un reactivo. Luego tenemos que darle la vuelta a la reacción. Si le damos la vuelta a la reacción, la entalpía de formación, o sea, la entalpía ya no sería de formación, porque no se estaría formando, cambiará de signo. Luego será ahora negativa, porque le he dado la vuelta a la reacción. Eso significa que si una reacción directa es endotérmica, como era esta, la reacción inversa es exotérmica. Y viceversa. Si una reacción es exotérmica, la inversa es endotérmica. ¿De acuerdo? Pues le he dado la vuelta a la reacción, con lo cual la entalpía cambia de signo. Fijaos que ya no pongo el incremento de H de formación. Aquí tampoco debería de poner kilojulios mol, sino simplemente kilojulios. Vamos ahora al siguiente compuesto. El oxígeno, si os fijáis, aparece en más de una reacción. Luego no lo tengo en cuenta. Me voy al CO2, que si os fijáis solo aparece en esta reacción. Y también aparece como un producto. ¿De acuerdo? Sin embargo, en esta reacción aparece multiplicado por 6. ¿Vale? Luego yo tengo que coger esta reacción y multiplicarla, la reacción toda, por 6. Y la entalpía también. Recordad que la entalpía es una magnitud extensiva, depende de la cantidad de materia. No es lo mismo el calor que se desprende al quemar una cerilla que al quemar un bosque, ¿verdad? Por supuesto, es mucho mayor el calor que se desprende cuanto más madera se queme, ¿verdad? Pues por eso hay que multiplicar también la entalpía por 6. Bien, ahora vamos a ver el siguiente término. Bueno, vamos a hacer esto, ¿verdad? Hemos multiplicado todo y también la entalpía la he multiplicado por 6, ¿vale? Y ahora vamos a ver, aparece el agua, ¿verdad? Y en esta reacción el agua aparece con coeficiente estequiométrico 1. Y aquí con 3, ¿verdad? Pues habrá que multiplicar toda esta reacción, la entalpía también, por 3. Por 3, ¿verdad? Y el valor de la entalpía también por 3. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí lo tenemos. Bien, pues ya tenemos todas las reacciones y ahora lo que vamos a hacer es sumarlas. Ponemos nuestra línea de suma y vamos viendo. Lo primero, aquí hay 3 hidrógenos y aquí hay 3 hidrógenos. Luego, si aparece lo mismo como reactivo y como producto, se simplifica. Fijaos que aquí aparecen 6 carbonos sólidos y aquí 6 carbonos sólidos. Luego también se simplifican
Y ya lo demás no se simplifica nada, ¿verdad? Y si os fijáis aparece 6 oxígenos más 3 medios, ¿vale? 6 más 3 medios, si yo eso lo sumo, eso me daría, el de común denominador es 2, 6 por 2 es 12, más 3 es 15 medios, ¿vale? 15 medios, el 5, así. Bien, vamos a ver entonces, efectivamente, ¿y cómo sería la entalpía de formación? Pues hacer lo mismo, es decir, sumar, lo mismo que he hecho con las ecuaciones, hacerlo con esta entalpía. ¿Veis que ya no pongo kilojulios por mol? Porque al multiplicarlo ya no es por mol. Si esta la he multiplicado por 6, pues por 6 moles. Si esta la he multiplicado por 3, pues por 3 moles. Nunca pongáis aquí sino kilojulios, ¿verdad? Y tampoco subíndice, porque ya no son entalpías sino genéricas, ¿verdad? Ya no son de formación porque no se forma un mol y porque muchas, pues en esta es lo opuesto, ¿verdad? No se está formando, sino que se está descomponiendo. Luego, si sumamos estas entalpías, me da 3.271 kilojulios mol. Es un valor negativo, significa que la combustión es un proceso exotérmico. Las reacciones de combustión se obtienen normalmente para obtener calor. Son procesos exotérmicos, ¿verdad? Importante. Por eso quemamos nosotros combustibles, ¿verdad? Quemamos petróleo, quemamos carbón para obtener energía. Bueno, esto tiene un importante problema, que es el dióxido de carbono, que sabéis que es uno de los agentes que provoca el efecto invernadero. Por eso es importante utilizar energías renovables o energías limpias que no produzcan dióxido de carbono. Bien, hemos hecho ya el primer apartado y lo hemos hecho aplicando la ley de Hess. Ahora vamos a hacerlo sin aplicar la ley de Hess. Bueno, esto es un decir, es también la ley de Hess, pero lo vamos a hacer con una fórmula. Recordemos de la teoría que para una reacción química genérica, A, las letras minúsculas son los coeficientes estequiométricos y las mayúsculas, que las he puesto en rojo, son los compuestos, se cumple que la variación de entalpía de esa reacción sería los coeficientes estequiométricos de los productos por las entalpías de formación de los productos menos la suma de las entalpías de formación de los reactivos multiplicadas por sus respectivos coeficientes estequiométricos. También tenemos que recordar que el incremento de H de formación de un elemento en su estado de agregación más estable a 25 grados y una atmósfera es 0 por definición, ¿verdad? Así se construye la escala relativa de entalpías. Bien. Bueno, pues entonces vamos a ir haciéndolo. 6 por el incremento de H de formación del dióxido de carbono, más 3 por el incremento de H de formación del agua. Ya tenemos los productos y ahora nos vamos a los reactivos, ¿verdad? Menos el incremento de H de formación del benceno, más 15 medios por el incremento de H de formación del oxígeno. ¿De acuerdo? Vale, bien. Bueno, entonces ahora vamos a recordar, vamos a ir sustituyendo cada uno de estos incrementos de H de formación pues por su valor que me lo dan. Una cosa importante, el incremento de H de reacción se puede calcular a partir de las entalpías de formación, obviamente si tenemos las entalpías de formación. Si nos dan otros datos, pues sí que tenemos que hacer la ley de Hess, es decir, combinar las ecuaciones, ¿verdad? Esto solamente es válido cuando tenemos todos los entalpías de formación. Si no tuviéramos entalpías de formación, si no tuviéramos otros datos, entalpías de combustión, de disociación, de disolución, de calores latentes, que son entalpías de cambio de estado, o otras cosas, pues habría que hacerlo combinando las ecuaciones. No se puede usar esta fórmula, sino cuando todos los datos que nos dan son entalpías de formación. Ojo.
Bien, pues vamos a ir sustituyendo. Tengo aquí la entalpía de formación del CO2 y las pongo en su sitio. Ahora la entalpía de formación del agua, ¿vale? Y la pongo aquí. La del benceno, que la tengo aquí. Dice que cuando se forma un mol, eso es la entalpía de formación de benceno líquido, ojo, el estado de agregación. Luego la tengo aquí. Y por último esta, que no me la dan. Pero yo sé que el incremento de H de formación de todos los elementos en estado original es 0. Y el del oxígeno en estado gaseoso, que es el estado en el que está el oxígeno a 25 grados y una atmósfera, es decir, en condiciones estándar, valdrá entonces 0, ¿verdad? Por eso lo he puesto así, ¿verdad? Esto vale 0. Y hago la suma y me da menos 3.271 kilojulios mol. ¿Ves que nos ha dado lo mismo que en el apartado anterior, como no podía ser de otra manera? Vamos al apartado siguiente. Me dice que calcule la energía desprendida en la combustión. Ojo, en la combustión tengo que coger este calor. No siempre tenemos que coger el calor que hemos calculado, más bien casi nunca, porque si no el problema estaría encadenado, ¿no? Y si tuviéramos tenido mal el apartado anterior, pues ya pues lo tendríamos mal. Por eso en los exámenes pues a veces no se suele preguntar sobre el que ya nos han mandado calcular, sino en cualquiera de otros de los datos. Pero en este caso no es así. Me piden esto, pero leer bien, ¿vale? Eso siempre. Bien, pues entonces yo tengo aquí 117 gramos de benceno, pero yo tengo el calor no por gramos, sino por mol. Luego estos gramos los tengo que pasar a moles. Pues yo sé que un mol de cualquier compuesto tiene la masa, su masa molecular expresada en gramos, ¿verdad? Vamos a calcular la masa molecular del benceno. Tengo las masas atómicas como dato de carbono e hidrógeno. Sería 6, que es el subíndice, por la masa atómica del carbono, que es 12, más 6, que es el subíndice del hidrógeno, por la masa atómica del hidrógeno, que es 1. Eso me daría 78. Ya tengo masa, que la he puesto aquí. 78 gramos es la masa de un mol de benceno. ¿Vale? Y ahora ya, para pasar a kilojulios, yo sé que se desprenden, esto significa el signo menos, 3.271 kilojulios por mol. Por eso lo he puesto positivo, ¿no? Porque voy a decir la energía desprendida. No voy a decir, si me han dicho desprendida, pues la voy a poner positiva. Ya sabemos que es desprendida y que eso significa que el signo es negativo. Ojo con esto, porque también cuando me lo den como dato, me lo van a dar positivo. Si me dicen la energía desprendida es tanto, el incremento de H es negativo, ¿verdad? Porque es una energía que se desprende. Por eso la he puesto yo positiva, porque es una energía que se desprende. Bien, gramos y gramos se simplifican, moles y moles también, y esto me daría en kilojulios, ¿verdad? Esta es la energía que se desprendería. Si pusiéramos el incremento de H sería negativo, puesto que se desprenden, pero como ya me dicen que cuál es la energía que se desprende, lo pongo en positivo. Se desprenden, por lo tanto, 4.906,5 kilojulios. Bien, pues gracias por vuestra atención y hasta un próximo vídeo.